Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Bienvenidos. Este es el día número 303. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pidamos al Señor la gracia de la perseverancia, no solamente para terminar nuestra lectura en el tiempo previsto, sino sobre todo para perseverar en la santa fe católica hasta el último aliento en esta tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 33. La palabra del Señor llegó a Jeremías por segunda vez, mientras todavía estaba detenido en el patio de la guardia, en estos términos. Así habla el Señor que hizo la tierra y la formó para que subsistiera. Su nombre es el Señor. Invócame y yo te responderé, y te anunciaré cosas grandes e impenetrables que tú no conocías. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas para levantar terraplenes y empalizadas, a fin de combatir a los caldeos, y llenar la ciudad con los cadáveres de los hombres que yo herí en mi ira y en mi furor, porque oculté mi rostro a esta ciudad a causa de todas sus maldades. Yo voy a cicatrizar su llaga y la voy a sanar. Los sanaré y les descubriré tesoros de paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y la suerte de Israel, y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de toda la iniquidad con que pecaron contra mí, les perdonaré todas las iniquidades con que pecaron y se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí un nombre gozoso, un honor y una gloria entre todas las naciones de la tierra, que oirán todo el bien que yo les hago. Ellas temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que les concedo. Así habla el Señor. En este lugar del que ustedes dicen está desierto, sin hombres ni animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están devastadas, sin hombres ni habitantes ni animales, se oirá de nuevo el grito de alegría y el grito de júbilo, el canto del esposo y el canto de la esposa, y el canto de los que dicen, mientras presentan el sacrificio de alabanza en la casa del Señor: Den gracias al Señor de los ejércitos, porque es bueno el Señor, porque es eterno su amor. Sí, yo cambiaré la suerte de este país, y será como al principio, dice el Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. En este lugar que está desierto, sin hombres ni animales, y en todas sus ciudades, habrá de nuevo un redil donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En todas las ciudades de la montaña, en las ciudades de la Céfela, en las ciudades del Negev, en el país de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas pasarán de nuevo bajo las manos del que las recuenta, dice el Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén habitará segura, y la llamarán así: El Señor es nuestra justicia. Porque así habla el Señor: nunca le faltará a David un sucesor que se siente en el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levitas
Nunca les faltará un descendiente que esté delante de mí para ofrecer el holocausto, hacer quemar la oblación y presentar el sacrificio cada día. La palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos. Así habla el Señor. Si ustedes pueden romper mi alianza con el día y mi alianza con la noche, de manera que el día y la noche no aparezcan más a su tiempo, entonces también se romperá mi alianza con mi servidor David, de manera que no tenga más un hijo que reine sobre su trono, y mi alianza con los sacerdotes levitas, mis ministros. Así como no se puede contar el ejército del cielo, ni medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David mi servidor, y a los levitas que son mis ministros. La palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos. ¿No ves lo que dice esta gente? A las 2 familias que había elegido el Señor las ha rechazado. Así desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así habla el Señor. Si yo no establecí mi alianza con el día y con la noche, si no fijé el ordenamiento del cielo y de la tierra, entonces también rechazaré a la descendencia de Jacob y de David mi servidor, no tomando de ella jefes para el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no, yo cambiaré su suerte y me compadeceré de ellos. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, mientras Nabucodonosor, rey de Babilonia y todo su ejército, junto con todos los reinos de la tierra sometidos a su dominio y todos los pueblos, combatían contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Ve a decir a Sedecías, rey de Judá. Así habla el Señor. Mira que yo voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la incendiará. Tú mismo no te librarás de él, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Él te hablará cara a cara y tú irás a Babilonia. Sin embargo, escucha la palabra del Señor, Sedecías, rey de Judá. Así habla el Señor acerca de ti. Tú no morirás por la espada, sino que morirás en paz. Y así como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antiguos que te han precedido, así se quemarán perfumes por ti, y se entonará por ti la lamentación. ¡Ay, Señor! Esta es la palabra que yo te he dicho, oráculo del Señor. El profeta Jeremías dijo a Sedecías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia combatía contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que todavía quedaban, o sea, contra Laquis y contra Aseca, porque estas eran las únicas plazas fuertes que habían quedado entre las ciudades de Judá. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, después que el rey Sedecías concertó un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para proclamar una liberación. Cada uno debía dejar en libertad a su esclavo hebreo, varón o mujer, de manera que nadie retuviera como esclavo a un hermano suyo judío. Todos los jefes y todo el pueblo que habían participado en la alianza aceptaron dejar en libertad a sus esclavos y esclavas, de manera que ya no los tendrían a su servicio. Aceptaron y los dejaron en libertad. Pero después se volvieron atrás e hicieron retornar a los esclavos y esclavas que habían dejado en libertad y los redujeron de nuevo a la esclavitud. Entonces la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo establecí una alianza con sus padres el día en que los hice salir del país de Egipto, del lugar de esclavitud, diciendo: al cabo de cada 7 años, cada uno de ustedes dejará libre a su hermano, al hebreo que se haya vendido a ti. Él te servirá 6 años y después lo dejarás en libertad. Pero sus padres no escucharon ni inclinaron sus oídos. Hoy ustedes se habían convertido y habían hecho lo que es recto a mis ojos, proclamando cada uno la liberación de su prójimo. Ustedes habían hecho un pacto en mi presencia.
en la casa que es llamada con mi nombre. Pero después se volvieron atrás y profanaron mi nombre. Cada uno hizo retornar a su esclavo y a su esclava, que habían dejado enteramente libres, y los redujeron de nuevo a la esclavitud. Por eso así habla el Señor. Ustedes no me han escuchado, proclamando cada uno la liberación de su hermano y de su prójimo. Ahora yo proclamo para ustedes una liberación, oráculo del Señor. Los dejo librados a la espada, a la peste y al hambre, y los convertiré en un motivo de horror para todos los reyes de la tierra. Y a los hombres que transgredieron mi alianza, que no cumplieron las cláusulas del pacto que habían concertado en mi presencia, los trataré como al ternero que ellos cortaron en dos, y entre cuyos pedazos pasaron. A los jefes de Judá y a los jefes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes, y a toda la gente del país que pasaron entre los pedazos del ternero, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que atentan contra sus vidas, y sus cadáveres serán pasto de los pájaros del cielo y de los animales de la tierra. En cuanto a Sedecías, rey de Judá, y a sus jefes, los entregarán en manos de sus enemigos, en manos de los que atentan contra sus vidas, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que acaba de levantar el asedio. Yo daré una orden, oráculo del Señor, y los haré volver hacia esta ciudad. Combatirán contra ella, la tomarán y la incendiarán, y a las ciudades de Judá las convertiré en un país desolado y sin habitantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro eclesiástico, capítulo 18, versículos del 1 al 14. El que vive para siempre creó todas las cosas por igual. Solo el Señor será hallado justo, y no hay otro fuera de él. Él gobierna el mundo con la palma de la mano y todo obedece a su voluntad, ya que Él por su poder es el Rey de todas las cosas y separa las sagradas de las profanas. A nadie le dio el poder de anunciar sus obras. ¿Quién rastreará su grandeza? ¿Quién podrá medir la magnitud de su fuerza? ¿Y quién pretenderá narrar sus misericordias? No hay nada que quitar, nada que añadir, y es imposible rastrear las maravillas del Señor. Cuando el hombre llega al fin está solo al comienzo. Cuando se detiene, no sale de su estupor. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bien y cuál es su mal? La vida de un hombre dura 100 años a lo más. Como una gota del mar y como un grano de arena, son sus pocos años frente a la eternidad. Por eso el Señor es paciente con ellos y derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y conoce qué miserable es su fin, y por eso multiplica su perdón. El hombre solo tiene misericordia de su prójimo, pero el Señor es misericordioso con todos los vivientes. Él reprende, corrige y enseña, y los hace volver como el pastor a su rebaño. Él tiene misericordia con los que aceptan la instrucción, están siempre dispuestos a cumplir sus decretos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 71. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe su enseñanza viene a mí.
Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?» Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, «Esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús continuó, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, que era uno de los 12 el que lo iba a entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.